Primero, lo primero. vamos a ver las obras que nos trae hoy Diderot Art, que nos trae un artista que se llama Gisèle Faure, como ves acá, que hace collage en papel, que hace... Vos fíjate, vos ves acá pinturas clásicas, arte clásico, ella interviene pinturas clásicas, luego las recorta y las transforma en un lenguaje contemporáneo como el que vemos acá en estas imágenes, ¿no? Así que lo que tenemos acá son collages en papel de Gisèle Faure, que los pueden encontrar en Diderot Art. Y Diderot Art también invita a una charla que va a ser este miércoles. Se pueden inscribir en el QR que está aquí en pantalla. A esta charla virtual pueden asistir y van a saber mucho más de qué se trata Diderot Art, esta galería de arte contemporáneo. De lo que sabemos de qué se trata son las reelecciones, que son recurrentes. Las reelecciones, sí. Vamos a ver cómo fue el problema en la reelección a lo largo de la historia. Y cuando digo a lo largo de la historia, estoy hablando de historia porque me voy a ir a la Grecia antigua, al momento en que nacen las democracias hace más de 2000 años. Después vamos a llegar hasta la Argentina de hoy. Pero vamos a empezar por la Grecia antigua, porque ahí la cuestión de la elección y la reelección fue todo un tema. ¿Dónde estaba el poder soberano en la Grecia antigua? En la asamblea de ciudadanos que participaban directamente en la polis, la más conocida es la ateniense, y donde votaban las leyes que luego iban a obedecer. Pero además de la asamblea, donde estaban todos los ciudadanos de la polis, había también magistrados, que eran los que ejecutaban esas leyes. ¿Cómo se elegían esos magistrados? De dos maneras. Algunos por sorteo y otros mediante el voto, mediante elecciones. Para los griegos, la forma más democrática de elección era el sorteo, porque garantizaba la rotación en el cargo, garantizaba que todos los ciudadanos podamos ser gobernantes y en algún momento gobernados. Para ellos, la rotación en el cargo era la clave de la democracia. En cambio, la elección de magistrados, lo que hacía para ellos era que sean elegidos los más populares, los más prestigiosos, y para ellos eso era un riesgo para la democracia porque podía devenir en una aristocracia o en una oligarquía. Siempre podían ser electas las mismas personas y eso era una amenaza para esa rotación en el cargo que era la clave de la democracia ateniense. ¿No? Entonces, digo, ya ahí era todo un tema, la elección y obviamente la reelección. ¿Qué pasa cuando vamos a la modernidad, a las repúblicas modernas, a las repúblicas que nacen después de la Revolución Norteamericana o de la Revolución Francesa? Miremos el caso norteamericano, ¿no? La primera Constitución de 1787, la que inventa el cargo de presidentes. En esa Constitución no se dice nada de la reelección, no se prohíbe la reelección. Y acá tiene algo que ver Hamilton, ¿bien? Hamilton en el Federalista va a decir que no hay que prohibir la reelección, se tiene que permitir la reelección porque eso te garantiza estabilidad. ¿Pero en qué estaba pensando Hamilton? En que se estaba reemplazando una monarquía por un presidente. Entonces, la monarquía era la continuidad en el cargo. Entonces, el cambio no podía ser tan grande. El presidente tenía que tener cierta estabilidad porque el modelo que en parte tenía en la cabeza Hamilton provenía de esas monarquías, ¿no? Entonces, otra vez, la reelección o la continuidad en el cargo estaba más asociada a la continuidad de la monarquía. ¿Qué pasa después? Bueno, esa regla que no aparecía, aparece una regla informal en Estados Unidos que va a hacer que no se permiten más de 2 mandatos presidenciales. Y esto ya se ve con Washington, ¿bien? Washington, después de 2 mandatos presidenciales, no se va a volver a presentar. Y ningún otro presidente se va a presentar para un tercer mandato, excepto Roosevelt. ¿Bien? Roosevelt va a ser electo por tercera vez y por cuarta vez, es decir, para un cuarto mandato, rompe con esa regla informal que se había instaurado desde Washington, y eso va a llevar a que los norteamericanos digan en 1951, vamos a reformar la Constitución, vamos a hacer una enmienda constitucional que no permita la reelección en más de 2 mandatos. ¿Por qué? Bueno, porque la reelección tiene un peligro y es que se va personalizando el poder. Sí, claro. Algo similar a lo que están pensando los griegos. ¿Qué pasa en América Latina? Bien, porque los latinoamericanos tomamos en parte la Constitución de Estados Unidos, pero en la mayoría de los países latinoamericanos se va a prohibir la reelección en sus constituciones del siglo XIX. Argentina, por ejemplo, en 1853 prohíbe la Constitución de 1853 la reelección, porque ¿qué teníamos atrás? Teníamos a Rosas. Rosas había sido gobernador de la provincia de Buenos Aires durante 3 décadas, ¿no? Entonces, cuando se empieza a discutir y cuando Alberdi en parte piensa la Constitución del 53, prohíbe la reelección. Pero hay un caso que me parece muy interesante para ver como contraespejo en América Latina, que es el de México. ¿Por qué? Porque en 1910 México tiene una revolución, la Revolución Mexicana de 1910, una revolución muy importante, cuyo grito de guerra es sufragio efectivo, no reelección. ¿Quién lleva adelante esa revolución?
Francisco Madero. Francisco Madero se va a oponer a un presidente mexicano que se llamaba Porfirio Díaz, que había estado 34 años en el poder. Había sido reelecto muchas veces y quería seguir presentándose elecciones. Entonces Francisco Madero dice, ya está, sufragio efectivo, no reelección, y arma una revolución. Digo, se levantan ciudadanos en armas, una revolución que después se convierte en una revolución social, pero el resultado más importante es que en 1917 esa revolución hace una constitución que va a establecer que en México no va a haber reelección. Los presidentes mexicanos, desde 1917 hasta el día de hoy, gobiernan durante 6 años y después se van a sus casas. Y no solamente los presidentes, los gobernadores en México tampoco tienen reelección. Pueden presentarse otros cargos, pero no pueden ser reelectos como gobernadores. Y esto me parece muy importante porque en México puede tener muchos problemas, pero no tiene personalismos en política. Ese problema no lo tiene. No tenemos, suponete, un López Mateísmo, un salinismo. Estoy nombrando presidentes mexicanos. Claro. Tenemos un priismo, tenemos un partido hegemónico que fue hegemónico durante el siglo XX. Digo, tenemos ese otro problema. Pero no hay personalismos. López Obrador empieza a ser una excepción hoy en México, ¿no? El López Obradorismo ya empieza a ser toda una excepción. Pero si vemos la historia larga del siglo XX, no tenemos esos gobiernos personalistas, ¿no? Y esto está muy relacionado con esa cláusula de no reelección que sigue existiendo hoy y que se puso luego de la Revolución Mexicana. ¿Qué pasa en Argentina? En Argentina dijimos, 1853 se establece que no, la no reelección. ¿Quién va a modificar esa constitución? Perón en 1949. Bien, la constitución peronista de 1949 va a permitir la reelección indefinida, que es lo que le permite a Perón presentarse en el 51. Y es interesante la manera en que Sampay, el constitucionalista por parte del peronismo, va a defender la reelección. Y va a decir que no permitir la reelección es antidemocrático porque no se le está permitiendo a los ciudadanos elegir a quienes desean, ¿no? Entonces, lo que dice Sampay es, los ciudadanos quieren elegir a Perón, entonces tenemos que permitirle a Perón presentarse porque sería antidemocrático no hacerlo, ¿bien? Acá, obviamente, la atención no está puesta ni en la personalización en el cargo, ni en los posibles abusos de poder que tiene perpetuarse en varias elecciones, sino en un argumento a favor de la democracia y la soberanía popular, ¿bien? Suena familiar el argumento. El argumento suena familiar porque es muy similar al que estamos escuchando ahora. Obviamente, en 1955, cuando Perón es derrocado, se cambia esa constitución, se vuelve a la no reelección y esa regla va a ser modificada en la constitución de 1994. Pero lo que me parece acá interesante no es esta contraposición de argumentos, ¿no? Aquellos argumentos que están a favor de la reelección en nombre de la democracia o la soberanía popular y aquellos argumentos que están en contra de la reelección, que los podemos ver desde la antigua Grecia, ¿no? Que apuntan a la rotación en el cargo como una forma de garantizar la democracia y como una forma de evitar los personalismos y los abusos de poder. Muchísimas gracias. Excelentes los dos temas, ¿eh? Gracias. Viene el whisky, señores. Vamos y volvemos.